Bueno, muy buenas tardes. Hoy no me la voy a agarrar con nadie porque no corresponde. Así que quédense tranquilos, que el Tano está más que tranquilo, más que conforme de cómo está funcionando el foro. No, hoy en particular quería hablar sobre algo que subieron, que me pareció muy interesante. Es un estudio realizado por un científico, por un neurólogo de la Universidad de Bremen, el doctor Gerald Roth. Como es cortito, primero lo voy a leer y después lo vamos a analizar un poquito, a ver a dónde arribamos con la teoría del doctor Gerald Roth. Tras investigar y analizar los cerebros de criminales violentos, el neurólogo alemán Gerald Roth asegura que la mancha del mal, ya vamos mal, la mancha del mal suena más a una película clase B, pero bueno, continúo. Se encuentra en el lóbulo central del órgano y se ve como una masa oscura en los escáneres. En un estudio financiado por el gobierno alemán, el Dr. Roth se contactó con un grupo de asesinos y violadores y en varias sesiones les mostró películas cortas con escenas brutales para medir las ondas que emanaban de sus cerebros al verlas. Siempre que había escenas brutales, algunos sujetos no mostraban ninguna emoción. En las áreas del cerebro donde se crea la compasión y la tristeza, no pasa nada, explicó el Dr. Roth, de la Universidad de Bremen. Sin embargo, en los escaneos cerebrales de las mismas personas se veía una mancha oscura en la parte frontal, lo que supone que algunos criminales tienen una predisposición genética a la violencia. Además, el neurólogo señaló que hay casos en que alguien comete crímenes como resultado de un tumor en esta área y cuando se les extrae dicho tumor, estas personas vuelven a su personalidad habitual. Agregó que el comportamiento antisocial es fácil de detectar desde una temprana edad. Por último, gracias a Dios, Roth explicó que existen tres tipos de criminales. Las personas sanas, en términos psicológicos, que cambian según los estímulos externos del ambiente, los que ya poseen capacidades mentales perturbadas y creen que todo el mundo está en su contra, y el tercer grupo de personas que son psicópatas puros como Stalin o Hitler. Y ahí, gracias a Dios, termina la nota del Dr. Roth, avalado por una cantidad de euros de la Universidad de Bremen. Muy bien. Vamos a agarrar párrafo por párrafo a ver qué quiso decir el Dr. Roth de la Universidad de Bremen. Primero, tras investigar y analizar los cerebros de criminales violentos, la nota no nos dice qué cantidad, cuando se hace un análisis de este tipo, la cantidad de sujetos a investigar tiene que ser muy grande. No nos podemos limitar a un puñado de 20 a 30 personas cuando estamos hablando de criminalidad, ¿sí? Los estudios cerebrales habitualmente se hacen primero durante años, y esto no tiene nada que ver con criminología, tiene que ver con un sistema de heurística científica, es decir, yo necesito mucho tiempo contado en años y una gran cantidad de especímenes para acuñar una teoría tan audaz como la del Dr. Roth de la Universidad de Bremen. Digo, el neurólogo alemán asegura que la mancha del mal no es muy científico esto. No es muy científico esto. No lo es. Tal vez la teoría y los resultados a los que ha arribado el Dr. Roth sean excelentes, eso lo dirá el paso del tiempo y otros estudios neurológicos, pero ya pierde credibilidad cuando lo titulo, lo rotulo como la mancha del mal. Tal vez se deba a la gente que subió esta nota, o sea, los periodistas o la publicación que no sé cuál es Infobae de Argentina. Bueno, ahora entiendo por qué lo llamó la mancha del mal. Esto seguramente se lo debemos a mi querido amigo el Turco Haddad. Bueno,
Digo, no es muy científico, se parece más a una película de Jane Goodall de la década del 60 esto. No existe la mancha del mal, ¿sí? En una época, hace meses atrás, el año pasado, estuvimos hablando de lo que era la falta de células especulares, en un lugar al que este hombre dice que se encuentra en el lóbulo central. Me imagino que la doctora Faina Domínguez debe estar saltando y pegando de frente contra el techo, gritando: no existe el lóbulo central. A ver, no hay ningún lóbulo central. Si me dijera temporal o frontal, lo entendemos. Occipital, bueno, pero lóbulo central no existe. Y dice que esto se ve como una mancha oscura en los escáneres. El estudio financiado por la... Dice que a esta gente se le mostró escenas brutales para medir las ondas que emanaban de sus cerebros al verlas. Bueno, doctor Roth, acá tenemos un problema. Cualquier persona, cualquier cerebro, y eso está absolutamente comprobado, al recibir estímulos desagradables o violentos en exceso, va a demostrar una diferencia eléctrica en el lóbulo frontal. No lo descubrimos nosotros, es un descubrimiento que tiene, y entiendan bien esto, tiene que ver con otra cosa, esto tiene que ver más con arqueología. Lo pueden encontrar en mi foro de arqueología o mi blog de arqueología esto. Hace 2000, 3000 años atrás, los científicos, no magos, científicos de la antigüedad sabían que había un lugar en el cerebro que albergaba lo que ellos llamaban el mal o el daño. De hecho, lo pueden encontrar en el Corán. En el Corán dice que hay que castigar a una persona reorganizándole la frente. No se olviden del famoso tercer ojo. Recuerden dónde está. En la Edad Media, hasta bastante entrado el Renacimiento, se sabía que una persona que sufría un golpe, una herida en el lóbulo frontal en la guerra, cuando regresaba debía ser estudiado, porque podía llegar a tener serios problemas de conducta o podía ser endemoniado. Es como se enganchan estas cosas, ¿no? En el primer libro de criminología que se escribió en el año 1498 y que fue escrito por un papa, ¿no sabían esto? Bueno, el primer libro de criminología como la conocemos nosotros actualmente fue escrito en 1498 y el primer libro de criminología en 1498 da origen al Tribunal del Santo Oficio, o lo que se llama habitualmente la Inquisición. El libro, que cualquiera de ustedes puede encontrar, se llama Maleo Maleficarum, es decir, martillo de los demonios, martillo del mal, martillo de lo endemoniado, Maleo Maleficarum. Era el manual que tenían los inquisidores para poder ejercer su trabajo, que no era otro que el de buscar endemoniados o formas por las cuales el demonio podía ingresar a una persona. ¿Por qué digo yo, y no solamente yo, la mayoría de los arqueólogos, que fue el primer libro de criminología? Porque en 1498 se hace el primer perfil como lo conocemos nosotros en la actualidad. Este libro, sin utilizar palabras que fueron acuñadas muchísimos años después, siglos después, como por ejemplo psicología, como por ejemplo psiquiatría, utiliza los basamentos de la psicología y de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque en sus 200 y algo de capítulos, en muchos de ellos le dice a los futuros inquisidores que deben utilizar sistemas muy particulares cuando se encuentren con un endemoniado para poder entender lo que a esta persona le está pasando y para poder entrar en su mente
para poder sentir, dice el maleo, lo que está sintiendo la persona que está poseída por el demonio. Y da una serie de características de cómo debe trabajar el inquisidor. Al principio debe ser condescendiente con una persona que en este momento podríamos llamar psicópata. Pide y en algunos puntos exige que sean varios aquellos que van a sacar información o que van a tomar declaración del endemoniado. ¿Por qué? Porque el endemoniado, remember el psicópata, los va a confundir, se les va a reír en la cara, les va a mentir de una manera que probablemente, si es uno solo el que convoca esa reunión, termine estando a favor del endemoniado. En otros puntos, el Maleo Maleficarum habla de tomar una serie de medidas antropométricas. ¿Por qué? Porque según el maleo, el demonio atacaba a las personas que se parecían físicamente. Entonces pide hacer un registro exhaustivo en cada pueblo o ciudad de cómo son físicamente esas personas, para que después las próximas generaciones de inquisidores puedan acudir a esos registros y no perder tanto tiempo. Eso obviamente funcionó en contra de la gente, porque cualquiera que tenía una característica física, remember Lombroso, obviamente era un endemoniado. El maleo dice que el demonio en las mujeres en particular se alimentaba a través de los lunares. Entonces cualquier mujer que tuviera un lunar visible tenía que ser puesta en prisión y luego se la careaba o se le buscaba información para ver en qué condiciones y en qué circunstancias había tenido un contacto con el demonio, porque tenía un lunar. Entonces, seguramente, según el maleo, el demonio se había alimentado por ahí. Muchos siglos después, un médico inglés nos dice que todo aquel que tenga el lóbulo de la oreja pegado al cuello era un violador. Yo, por ejemplo, gracias a mi apéndice nasal, tendría que ser un delincuente, porque todo narigón era perseguido en la época del Destripador, en los muelles ingleses, porque las nociones antropométricas llevadas a la criminología en el siglo XIX decían que los narigones eran todos propensos a matar con puñal. Cosa muy curiosa, muy curiosa. Hasta Vidocq entra en eso, pero lo utiliza durante muy poco tiempo. Bueno, sigamos leyendo un poquito lo que dice este hombre. Siempre que había escenas brutales, algunos sujetos no mostraban ninguna emoción. Bueno, muchísimos sujetos pasan por el polígrafo y no muestran ninguna emoción tampoco. O sea, pero bueno. En las áreas del cerebro donde se crea la compasión y la tristeza no pasaba nada, explicó Roth de la Universidad de Bremen. Falta de empatía. No me está diciendo nada, doctor Roth. No me está diciendo absolutamente nada que un criminólogo no conozca a partir de que inició su estudio. O sea, uno de los basamentos de nuestra profesión es conocer la falta de empatía. Si no, a ver, no somos criminólogos, somos policías. La diferencia entre lo que ve un criminólogo en una escena del crimen y lo que ve un policía no es una diferencia como mucha otra gente cree o como la televisión nos hace ver. El criminólogo no ve cosas materiales en una escena del crimen. La diferencia entre lo que ve un policía y un criminólogo es que el criminólogo ve odio, ve resentimiento, ve un pasado espantoso, ve paranoia, ve la intención de coleccionar, ve intangibles. El criminólogo es un tipo que ve intangibles en una escena del crimen. El policía ve una mancha, el policía ve la impronta en rocío hecho por un disparo cerca de una pared. El policía ve muebles caídos, pero el criminólogo en los muebles caídos ve desorden. Ve desorden. El policía dice,
este criminal ha cometido seguramente los crímenes anteriores que venimos investigando porque mata de la misma manera. El criminólogo se evita todo ese palabrerío y lo que ve es un serial, o lo que ve es un asesino ordenado, ¿sí? Buah. Entonces, el criminólogo ve intangibles, el criminólogo ve sensaciones en la escena del crimen. El criminalista es el que ve el ADN, eso ya lo sabemos, ¿no? Sin embargo, en los escaneos cerebrales de las mismas personas se veía una mancha oscura en la parte frontal, lo que supone que algunos criminales tienen una predisposición genética a la violencia. No, doctor Roth, discúlpeme. Si se veía una mancha oscura en la parte frontal, lo que supone es que en esas personas había una mancha negra en la parte frontal. ¿Se entiende lo que digo? Que existe una mancha negra en la parte frontal a través de los escaneos no me prueba absolutamente para nada que algunos criminales tienen una predisposición genética a la violencia. No me lo está probando. Me está probando que vio una mancha negra y nada más. Y nada más. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que es leer entre líneas? Doctor, usted me está probando que tal vez su máquina estaba sucia. No me está probando que algunos criminales tienen una predisposición genética. Eso se prueba de otra manera y con procesos mucho más cuesta arriba, mucho más álgidos, que no veo que la Universidad de Bremen haya llevado adelante. Además, el neurólogo señaló que hay casos en los que alguien comete crímenes como resultado de un tumor en esa área. Pruebas, doctor Roth, pruebas. Para acuñar una teoría tan audaz como esta necesito pruebas. Y cuando se les extrae el tumor, esas personas vuelven a su personalidad habitual. Pruebas, doctor Roth. Si no me prueba que esto es real, no le creo. Y no creo estar equivocándome. Acá no hay ninguna prueba de eso. Agregó que el comportamiento antisocial es fácil de detectar desde una temprana edad. Doctor, eso cualquier criminólogo lo sabe. A los 3 meses de haber comenzado la carrera, y cualquier criminólogo sabe que a temprana edad conocemos las 3 condiciones o las 3 características que puede llegar a tener una criatura, que ustedes saben cuál es la tríada. Para saber que esa criatura apunta a ser un psicópata. Sabemos que hay 3 características que son prácticamente ineludibles, y ustedes como criminólogos lo conocen, lo saben. Si no, lean a Vicente Garrido y se van a enterar, o lean los manuales con respecto a psicopatía, que tanto menciona la doctora Susana Roberts, y tanto lo menciona para que lo lean, no para hacerle propaganda, porque no va en nada en la publicidad de los manuales. Pero cualquier criminólogo recién comenzado, cualquier pichón de criminólogo sabe que hay 3 características que son fundamentales cuando es un preadolescente, ¿sí?, que coinciden en la historia de la mayoría de los psicópatas a los cuales se ha analizado mucho más profundamente que el doctor Roth. Esas 3 características hacen que sepamos que estamos ante la posibilidad de un psicópata, ¿sí? Que tiene que ver con el maltrato y la tortura con respecto a algunas mascotas, el hecho de que no puedan contenerse en la cama, hay una serie de cosas que nos dicen que probablemente, que no hace falta tener grandes estudios ni grandes escaneos para hacer eso, son cosas totalmente tangibles. Después podemos pasar a analizar si realmente las células especulares están en el lóbulo frontal de esa persona, que al no encontrarlas podemos determinar que esa persona seguramente no va a generar empatía con el entorno, ¿no? Y estamos ya casi armando un psicópata en potencia. Por último, explicó el doctor Roth que existen 3 tipos de criminales. ¿A dónde quedaron los 22 índices de maldad? ¿Se acuerdan que habíamos hablando? Para el doctor se reducen a 3. Generaliza demasiado fácilmente, porque no es criminólogo y no tiene nada que ver con el tema, pero generaliza
al abanico sumamente extenso de criminalidad que hay en la raza humana, lo generaliza en tres grandes grupos. La persona sana, en términos psicológicos, que cambia según los estímulos externos del ambiente. Primero, doctor Roth, a mí me encantaría que me defina lo que es una persona sana. ¿Qué es una persona sana? Una persona que durante 30 años de su vida no mató a nadie, no torturó a nadie, no prendió fuego a nadie. Es una persona sana. Y que cambia según los estímulos externos del ambiente. Demasiado generalizado. Demasiado generalizado. O sea, por otro lado, me está hablando de, puede ser un psicópata incorporado socialmente. Claro, sabemos que los hay, estamos rodeados de psicópatas totalmente integrados. Entonces me estaría hablando de un psicópata integrado, ¿sí? Una persona, según él dice, sana. Por eso digo, habría que reformular esta frase para ver qué es para el doctor Roth una persona sana. Y agrega, en términos psicológicos, claro, no es un tipo que tiene problemas de hígado y que por eso sale a matar gente. Es una persona sana en términos psicológicos que cambia según los estímulos externos del ambiente. Muy débil la definición, su primer definición de los tres grupos de criminales. Vamos al segundo. Los que ya poseen capacidades mentales perturbadas que perfectamente pueden coincidir con el primero. Un psicópata puede ser una persona que posee capacidades mentales perturbadas, pero no demostrarlo durante 40 años de su vida. Y un día lo abandonó la esposa y mató a los hijos. Y se divirtió haciéndolo. Entonces, podemos resumir las dos en una. Y agrega, y creen que todo el mundo está en su contra. Bueno, doctor Roth, lo lamento muchísimo, pero eso se llama paranoico, compulsiones persecutorias. Un tipo que cree que todo el mundo está en su contra es un paranoico. Y tiene una fuerte expulsión persecutoria, cree que todo el mundo lo está persiguiendo, o sea, que el mundo se confabula para dañarlo. Pero esa catalogación está dentro de la criminología, no hace falta ser neurólogo para entenderla, ni mucho menos para conocerla. Y el tercer grupo de personas son psicópatas, dice. Y agrega, psicópatas puros. Bueno, obviamente para el doctor Roth y la enorme cantidad de euros que puso en la Universidad de Bremen, debe haber psicópatas puros y psicópatas medio mal armados, qué sé yo, no sé cómo denominarlo. Porque ¿cómo sería un psicópata impuro? A ver, imaginémonos que hay un psicópata impuro. El psicópata impuro sería un tipo que manifiesta o ejerce su psicopatía a un 50%. ¿Cómo es un psicópata impuro? Y el tercer grupo son psicópatas puros. O un psicópata purista, digamos, ¿no? Un tipo, un psicópata refinado, en todo caso, ¿no? Un tipo que en vez de abrir al medio a un secuestrado mientras está vivo, con un cuchillo lo hace con, qué sé yo, un cuchillo de obsidiana que trajo no sé, extraído de los aztecas. No entiendo lo que es un psicópata puro. Para mí un psicópata es un psicópata. Y que me corrija el doctor Osana García Roversi, que me corrija Pepe, el doctor Alba Robles o Vicente Garrido. Pero no sabía que había psicópatas impuros. Digo, tal vez me estoy equivocando. Me gustaría que me corrijan si estoy equivocado. Y agrega, como Hitler y Stalin. Obviamente, el doctor Roth tiene una tendencia bastante curiosa por los ejemplos que pone, ¿no? Como Hitler y Stalin. Tendríamos que ver si en la familia del doctor Roth no hubo en la década del 40 o en la década del 30, escrito como se escribe me suena alemán, pero me juego en la cabeza que el doctor Roth es judío. Y guarda, no empiecen ahora los que me tienen bronca y la cantidad de enemigos y detractores que tengo a decir que soy un nazi porque manifiesto. No, lo que sucede
es que en el abanico gigantesco de psicópatas elige a Hitler y a Stalin. Se me ocurre que el doctor Roth es judío y su lóbulo temporal, en este caso, que es el de los recuerdos, le jugó una mala pasada y dejó escapar un viejo odio familiar, porque termina su nota manifestando a dos grandes persecutores de judíos, ¿no? En particular Hitler primero, y en segundo lugar Stalin, que hace la racia de Varsovia en el año 19. Judío y gitano que encuentra, directamente lo fusila sin juicio previo, porque no fue Hitler el primero. Les tengo una pésima noticia. La persecución judía comenzó bastante antes de que naciera el tristemente célebre Adolfo Hitler. En realidad, si nos vamos a la antigüedad, el primer bando en contra de los judíos es emitido por Ricardo Corazón de León, Ricardo Plantagenet, donde como el pueblo judío había ayudado a Juan, al hermano de Ricardo, cuando Ricardo regresa a Inglaterra después de la última cruzada, emite un bando real donde premia a todo aquel labrador con carne de ciervo si le trae un par de orejas judías. El bando lo pueden encontrar en internet, y por supuesto lo pueden encontrar en el Museo de Londres. Realiza una extensísima y terrible persecución en contra de los judíos, Ricardo Plantagenet, hasta que misteriosamente es muerto por una flecha en su coto de casa, ¿no? Y los judíos parten a España. La gran diáspora de los judíos en el 1300 se debe a la persecución de Ricardo Corazón de León. Bueno, pero ya me estoy yendo un poco a donde no tengo que ir, porque estamos en el foro de criminología y no en el de arqueología. En resumidas cuentas, cuando encontramos una nota como esta, debemos ser críticos con la nota. Más allá de que, por ejemplo, no seamos neurólogos, ni siquiera toquemos de cerca esa profesión sumamente difícil, sumamente compleja. Digo, en este momento esa profesión se está metiendo con la nuestra, ¿sí? Es decir, un neurólogo me está diciendo cómo es un psicópata. Por ejemplo, me dice que para él no generaliza en toda la neurología. Dice que para el doctor Roth y para la Universidad de Bremen, que se hace cargo de esa investigación, existen psicópatas puros. Habría que definir qué es un psicópata impuro. Errores. No existe un lóbulo frontal. Una persona que no entiende nada del tema, mañana en su casa le puede contar a su familia: vos sabés que el doctor Roth, en el lóbulo central, que debe estar acá, encontró que ahí está el mal. Mirá vos lo que son, viste, que yo te dije que los alemanes cuando se unificaran, iba a ser... Bueno, si repito que existe un lóbulo central, me estoy mandando una terrible cagada. Seguramente el doctor Roth habrá querido decir, o el que escribió la nota, que sabía menos que yo, y que el doctor Roth habrá querido decir lóbulo frontal. Si lo tomamos como una investigación que nos está abriendo una puerta al conocimiento, nos estamos equivocando. Repito, tanto en la Torá, como en la Biblia, como en el Zohar, incluso en libros antiguos, como el Ramayana, nos encontramos que las poblaciones de la antigüedad entendían que en la frente en particular residían ciertas características que nos podían hacer
nos podían transformar en santos o en demonios. Ahora, todavía no me pregunten o no me pidan que le explique cómo esa gente hace 4000 años atrás sabía que en el lóbulo frontal podían existir deformaciones, faltas que nos hacían dioses o demonios, porque todavía no lo sé. A la noética, que es una ciencia relativamente nueva, todavía le falta mucho tiempo para investigar ese tipo de cosas, pero quien investiga ese tipo de cosas es una ciencia denominada noética, es una ciencia que está en pañales, y esto se engancha con lo que yo vengo diciendo hace unos cuantos días, que es lo que estoy haciendo, traduciendo parte de los papiros de Oxyrhynchus, que, a ver, no se cometa el error de pensar que son los papiros del Mar Muerto. Los papiros del Mar Muerto ya fueron traducidos, que es el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, el Evangelio de Judas. Oxyrhynchus es otra cosa, fueron encontrados en otro lugar de Medio Oriente, de ahí el nombre, fueron encontrados en Oxyrhynco, y datan de épocas anteriores a los papiros del Mar Muerto. Por eso son más difíciles de traducir, y la Universidad de Oxford hizo un llamado internacional a donde cualquier arqueólogo que quería sumarse a eso, presentando ciertos datos académicos, podía empezar a traducir, y tiene que ver con noética. Tiene que ver con noética. Porque en muchos de esos lugares, en muchos de esos papiros, en muchos de esos escritos que superan los 2500, 3000 años de antigüedad, encontramos cosas que la ciencia piensa que descubrió ahora. Por ejemplo, y volviendo al tema, el hecho de que en ese momento ya se consideraba que una lesión en la frente podía modificar, podía cambiar las actitudes de la persona que la había sufrido. De ahí la existencia del famoso dibujo del tercer ojo, que ahora es una cosa totalmente común, ¿sí? O anterior al tercer ojo, siglos anterior al tercer ojo, el ojo de Horus, de Egipto. Horus tenía un ojo en la frente, a través del cual veía todo. ¿Y por qué en el lóbulo frontal? ¿Por qué no lo podía tener en el pecho, en el corazón, aquello que latía y dejaba de latir cuando moría? Algún motivo tenían estas gentes, y a la noética le llevará muchísimo tiempo poder entenderlo, más allá de que todo está escrito. Más allá de que todo está escrito. Por eso siempre sostengo que la Biblia no es un libro religioso. Por lo menos el Viejo Testamento es un libro científico. No se equivoquen. El Nuevo Testamento es una cuestión religiosa. Llega a religare, de ahí lo de religión, a las tribus que estaban dispersas porque ya no se aguantaban a un Dios como Jehová, que cuando uno se portaba mal no lo perdonaba, lo transformaba en sal o obligaba a un tipo como Moisés a tirarlo por un barranco. Viene a religar a todos los que se habían ido a religiones paganas. En las religiones celtíberas encontramos que los celtas, básicamente los pictos, que después se pasan a España, se pintaban la frente. Se pintaban la frente. Hay una película muy bien hecha, históricamente y arqueológicamente muy bien hecha, que se llama Arturo, que está en la punta opuesta a Corazón Valiente, donde uno ve que los escoceses se pintaban de celeste y blanco, parecían la selección argentina cuando jugó contra Bolivia. No se pintaban de celeste y blanco los escoceses. En Arturo se ve como los celtas tienen un especial cuidado cuando se pintan la frente, lo hace uno con otro, ninguno se pinta a sí mismo, porque la energía de uno pasaba a través de la frente hacia el otro y viceversa. Yo te doy mi poder, vos me das tu poder, pero a través de la frente, a través del lóbulo frontal, no en cualquier parte, no en el parietal, no, a través del lóbulo frontal. Lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros estamos viendo ahora, fue visto hace miles de años. Reitero, el primer manual de criminología, como conocemos ahora, con las características de un perfil muy parecido al que conocemos ahora, pero sin llamarlo de esa manera,
Fue escrito en 1498 y es el Maleo Maleficarum. O sea, ellos no buscaban criminales comunes, buscaban demonios y endemoniados, pero los sistemas eran exactamente iguales que los que utilizamos nosotros ahora. Como eran los encuentros entre el inquisidor y el acusado, los cuidados que debía tener en el momento de perfilar el inquisidor para no ser engañado y para no ser absorbido. Nunca podía ir solo, siempre tenía que ir de a dos, porque el endemoniado era un psicópata. Ya sabemos lo que pasa si uno solo trata de encarar a un psicópata. O sea, yo no me veo tratando de encarar a, no sé, a Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Me destroza, me apabulla. Y a ninguno de los psicópatas tristemente célebres de la humanidad. Me aniquila. Tiene que ser un profesional para hacer eso, ¿sí? No nos creamos el silencio de los corderos o el silencio de los inocentes, como se lo conoció acá. Jamás, y esto lo aclaró la doctora Susana García Roversi hace muchos meses atrás, jamás hubieran enviado a un agente de campo recién salido de Cuántico a encarar al doctor Aníbal Lecter. Jamás. Aníbal Lecter se la devoraba, la destruía mentalmente, la aniquilaba, terminaba de rodillas esa piba. No existen ese tipo de cosas. Así que mucho cuidado con esto y a leer bien, a razonar, a pensar y a descreer todo aquello que tenga que ver con criminología que no esté escrito por un criminólogo. ¿De acuerdo?